Un saludo nuevamente para todos los alumnos, profesores y todas aquellas personas que se interesan por nuestras clases de español. Sean bienvenidos a un nuevo encuentro con la asignatura. Bueno, ¿y cómo les fue en la actividad independiente de la clase pasada? ¿Hicieron un párrafo coherente? ¿Recordaron las partes del párrafo? La introducción, el desarrollo y el cierre. ¿Hubo coherencia, hubo cohesión en lo que dijeron? ¿Supieron qué decir y cómo decirlo? Bueno, pues si se ajustaron a estas características, a estas condiciones, creo que hicieron muy buenos textos. Bueno, ¿y qué tenemos para la clase de hoy? Hoy continuaremos trabajando con la comprensión. Pero en la clase anterior trabajamos una comprensión de un texto literario. Hoy vamos a dedicar nuestra clase a la comprensión de un texto no literario. Ya tenemos el asunto de nuestra clase. ¿Qué dice práctica de comprensión de textos no literarios? ¿Qué tenemos previsto para hoy? Bueno, como ya lo dice nuestro asunto, seleccionamos un texto no literario. Sobre la base de este texto vamos a derivar una serie de actividades, porque fíjense que es una clase práctica, y estas actividades nos van a posibilitar comprender las ideas esenciales de este texto. Pero antes de comenzar, nosotros vamos a proponer la palabra del día de hoy, que es la siguiente. La palabra del día es el sustantivo fruición. ¿Ya tienen el diccionario delante? ¿Ya la buscaron? Bueno, pues arriba, enseguida vamos a buscar los significados de esta palabra. Yo les voy a poner en pantalla dos de sus sinónimos. Fruición, ¿qué significa? ¿O cuál es su sinónimo? Bueno, pues placer. Y otro sinónimo sería disfrute, pero pudiera ser goce, pudiera ser complacencia. Pueden buscarlas, pueden contextualizarla, pueden escucharla, pueden escribirla, hacerla suya e incorporarla a su vocabulario activo. Este es el objetivo de esta sección que se llama la palabra del día. Consideramos que esta sección es muy importante porque, bueno, les ayuda a continuar enriqueciendo su vocabulario, con vistas, bueno, a la prueba, pero también con vistas a la vida. Bien, ahora, les decía que íbamos a trabajar un texto, sí, un texto no literario, un texto referido a Eduardo Galeano, o sea, no es de él, pero se habla de él. Entonces, lo primero que vamos a hacer es leerlo y después yo se los vuelvo a poner en pantalla para que ustedes tengan la oportunidad de copiarlo. Pero antes del texto, ¿por qué nos recordamos también una frase del día y que es del propio Galeano? Y dice así, observen, dice, la utopía está en el horizonte, camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Como aquella fue la palabra del día, esta es la frase del día de Eduardo Galeano.
escritor que ustedes están estudiando también en su unidad número 4 y que habíamos recordado en la clase anterior que era un periodista destacado, un escritor destacado. Fíjense que aquí hay una palabra que es la palabra utopía. Si tienes duda en su significado, ahí tienes el diccionario, debes buscarla. Y pueden hacer un comentario acerca de ello. Creo que es muy bueno, porque esto propicia la expresión oral, la expresión escrita. Y precisamente él responde la pregunta, bueno, entonces, ¿para qué nos sirve la utopía? Y dice, sirve para eso, sirve para caminar. ¿En qué sentido está utilizada la palabra caminar? ¿Por qué la utopía realmente nos sirve para caminar? Entonces creo que esta es la frase, ustedes la voy a volver a poner en pantalla para que puedan copiarla y hacer un comentario de ella. Entonces, después de esta frase del día, entonces ahora sí viene el texto que les proponemos como objeto de estudio de nuestra clase de hoy. La primera parte dice así. En los cuentos de Eduardo Galeano, a uno le importa mucho lo que la narración subyace. De un lado su contenido, esa sustancia de la realidad a la que él rinde tributo sin reservas. Del otro, la forma sencilla y fresca que involucra al lector y lo compromete a dirigir su mirada a lo trascendente. Hay en Galeano inventiva, ingenio, oficio impecable, concentración y economía verbal. En su minificción, la acción impera sobre lo demás. Sus historias vertiginosas a veces desembocan en un golpe sorpresivo. En otras, el suceso contado se resuelve por el absurdo o se descompone lo lógico hasta la extravagancia. De ahí que uno la siga una tras otra con fruición. Y ya tienes la primera parte para que las copies. Esta es la segunda parte. Bueno, ya leíste el texto, ya lo tienes contigo, vas a hacer una lectura un poco profunda de ella para poder contestar las preguntas. ¿Qué dice este texto? ¿A qué se refiere? Ah, las características de la cuentística de Galeano. Bueno, ustedes estudiaron la alambrada y grafitis. Les pregunto, ¿y estas características se adecuan a esos dos textos que ustedes estudiaron de Eduardo Galeano? Bueno, pues pudieran decir cómo se aprecian estas características en esos dos textos que ya estudiaste con tus profesores. También podría ser una actividad. Por lo pronto, yo te voy a proponer la primera desde aquí. ¿Y qué dice? El texto anterior tiene como objetivo esencial. Podría ser preguntar, informar, convencer o narrar. ¿Cuál será el objetivo del texto anterior? Sería informar, perfectamente. Es un texto informativo,
Es un texto referencial. ¿Por qué referencial? Porque hace referencia a un aspecto de la realidad. ¿Qué aspecto de la realidad hace referencia? Toda la cuentística de Eduardo Galeano, que es real y que ustedes la conocen y saben las características que tienen sus cuentos. Vamos a pasar entonces a la otra actividad, porque esto es para que ustedes vayan poco a poco desentrañando ideas del texto, ideas esenciales. Y dice la siguiente: responde verdadero o falso o no se dice, de acuerdo con el contenido del texto. Y pudiera ser: lo que se dice entre líneas es de interés para el lector. Busca en el texto a ver qué te dice, si es verdadero, si es falso o si es no se dice. Diríamos entonces que es verdadero. ¿Dónde lo dice? Lo que en la narración subyace. Por lo tanto, si es que subyace, es que está entre líneas, es que el significado está implícito. Dice: en los escritos periodísticos, Galeano utiliza la economía verbal. Les pregunto, ¿la información está en el texto? A ver, busquen. Está en el texto, en la primera parte, en la segunda. Aunque ustedes sepan que es real, ¿está en el texto propuesto? Ah, no aparece la información, muy bien. Por lo tanto, si no aparece, es no se dice. Realmente, la primera es verdadera, la segunda es no se dice. Vamos a ver la tercera. La acción carece de importancia en las breves narraciones de Galeano. ¿Será verdad que la narración carece de importancia? No. Entonces aquí por supuesto que es falso. Fíjense que es un verdadero falso, no se dice, que es elemental, es un nivel literal, muy bien, que tiene como objetivo que ustedes entren al texto y salgan del texto y ustedes puedan ir penetrando en él y puedan ir analizando sus ideas. Vamos a pasar entonces a la otra actividad. El texto anterior expone directamente, y ahí les doy el valor que tiene toda la obra de Galeano. ¿Creen ustedes que será esa? El placer por la lectura de las obras de Galeano. Es lo que expone realmente el texto completo. Las características de sus cuentos de ficción. ¿Será esa? ¿O la importancia del contenido en la obra de Galeano? Analicen, los dejo un segundo, vayan al texto, busquen y pueden marcar una de ellas. A ver, ¿cuál marcaron? ¿El valor que tiene toda la obra de Galeano? Claro, no es esa, porque no se está hablando de la obra completa de Galeano, que es amplia. ¿El inciso B lo marcaron? ¿El placer por la lectura de la obra de Galeano? Pues claro que no, porque eso nada más que se dice ¿dónde? En la última parte con el cierre. Y entonces marcaste las características de sus cuentos de ficción. Efectivamente, porque la D dice la importancia del contenido. Bueno, del contenido no solamente, también en el texto se habla de la forma. Entonces, así quedaría esta parte. Bueno, hasta aquí hemos visto cuestiones elementales, muy literales, de esta comprensión de texto, de este texto no literario que trata, como bien se dice aquí, sobre las características, el valor que tienen los cuentos de Eduardo Galeano. Entonces ahora vamos a volver a leer el cuento, el texto con detenimiento y vamos a profundizar un poquito en esta pregunta que te voy a proponer y que pudiera tener hasta 2 lecturas. Vamos a ver, y dice así: por su estructura externa y por el desarrollo de sus ideas, el texto se puede dividir se pudiera dividir en 3 partes lógicas, en 4 partes lógicas,
en dos partes lógicas o en ninguna de las opciones anteriores. Aquí sí tienen que pensar un poquito, porque tienen que trabajar estructura externa y desarrollo de sus ideas. Entonces, vamos a ver, es un texto informativo, hay una exposición de ideas. Por lo tanto, aquí tienen que ustedes analizar esto, analícenlo. Bueno, ¿en cuántas partes lógicas marcaron? Yo les voy a decir en cuántas yo las marqué bien. Nosotros marcamos aquí dos partes lógicas. Bueno, la primera es la primera parte que salió en pantalla y que es lo significativa que son el contenido y la forma en la obra de Galeano, que eso es lo que subyace, que tan importante es uno como el otro. Bien, y la segunda parte lógica, pues nosotros vimos las características, las posibilidades creativas de Eduardo Galeano. Claro, que la segunda parte lógica comienza diciendo que hay en Galeano inventiva, ingenio, oficio impecable, concentración y economía verbal. Quizás ustedes pudieran haber visto esa parte como una parte lógica porque el verbo haber generaliza y quizás lo vieron como que se generaliza en toda obra de Galeano. Y después comienza la última parte con la minificción. Bueno, eso pudiera ser también. Recuerden que existen varias lecturas, pero no puede haber cualquier lectura. Por lo tanto, tiene que estar todo muy bien diseñado, muy bien analizado y muy de la persona que lee. Pudiera ser de esta manera. Pasamos a la siguiente actividad. Cuando se dice, a uno le importa mucho lo que en la narración subyace, ¿qué inferimos? Fíjense que esto es una pregunta de inferencia. ¿Que interesa mucho lo que se dice literalmente? ¿Que el mensaje que transmite es claro y preciso? ¿Es importante lo que está entre líneas? ¿Qué se infiere con esa expresión? Que tienen que buscar en el diccionario el vocablo subyace perfectamente, pero tienen también un prefijo, sub por debajo de, y esto les ayuda a la información de la palabra. ¿Cuál de estas posibilidades ustedes pudieran marcar? Pues muy claro, que es importante lo que está entre líneas porque es lo que subyace. Realmente así son los cuentos, así es la obra de Galeano. Y pudiéramos pasar a esta otra actividad que tiene relación con esta. La expresión del texto, en su minificción, la acción impera sobre lo demás, ¿a qué se refiere? ¿Al dinamismo que es protagonista en sus pequeños relatos o a la prevalencia de los verbos de acción que indican rapidez? ¿Cuál de los dos? Piensen. Entonces, ustedes marcaron, ¿cuál de los dos marcaron? ¿El dinamismo o la prevalencia de los verbos? Vamos a ver. Bueno, sería el dinamismo es protagonista en sus pequeños relatos. ¿Por qué? Bueno, a lo mejor ustedes marcaron los verbos de acción. Sí, los verbos de acción indican dinamismo, pero solamente en sus cuentos están como dinamismo, como acción rápida, los verbos de acción. No, está la economía verbal, pudiera ser la economía verbal, los elementos de cohesión, los elementos que te dan coherencia, las elipsis,
las elixir, las oraciones yuxtapuestas. Hay una gama de elementos de coherencia y de cohesión en la obra de Galiano que te permiten decir que no solamente los verbos de acción son los que te dan la rapidez en sus textos, sino también todos estos elementos contribuyen a que la acción impere sobre lo demás. Bueno, pues continuamos con nuestra clase práctica de actividades sobre este texto de Galiano. Y la siguiente dice así: ¿cuál de las siguientes preguntas implicaría como respuesta la idea central del texto? Fíjense que hay preguntas aquí. Yo no sé si ustedes se darán cuenta de que se correlacionan unas con otras. Bien, entonces vamos a ver cuál de estas interrogantes, cuál de estas preguntas podría implicar la idea central del texto. Dice la primera: ¿por qué a uno le importa mucho lo que en la narración subyace? ¿Será esa? ¿O esa estaría parcializada? Bueno, ¿cuáles son los valores de la cuentística de Galiano? ¿O cómo son las historias que salen del talento de Galiano? Yo sé que rápidamente ustedes marcaron el inciso B. ¿Cuáles son los valores de la cuentística de Galiano? Por supuesto. ¿Cuáles son sus características? ¿Por qué se caracteriza la cuentística de Galiano? Por todo lo que hemos dicho ya anteriormente. Y otra forma también de comprender este texto de Galiano es esta, que es muy creativa. Y dice: ¿de qué otra forma dirías tú sustituyendo los vocablos subrayados? Y yo pienso que con esta actividad enriquecemos también nuestro comentario acerca del texto de Galiano. Hay en Galiano inventiva, y yo digo que si hay en Galiano inventiva, ¿qué habrá con tus palabras? ¿Qué dirías? Busca el diccionario si es necesario. Entonces podrías decir que hay en Galiano creatividad, o en Galiano talento, imaginación, fantasía. Miren cuántas características hay en los cuentos de Galiano. Hay en Galiano ingenio. Y si hay ingenio, ¿qué sería? Pues sería agudeza, inteligencia, imaginación, talento, perspicacia también. Y si hay en Galiano oficio impecable, ¿cómo es ese oficio impecable de Galiano? ¿Cómo es él como escritor? Porque aquí lo están caracterizando. Por lo tanto, su oficio impecable es una labor perfecta, es una labor de escritor magistral, es intachable, es pura, es magnífica. Todo lo que quieran decir de su obra ya estamos valorándolo. ¿Y sus historias son vertiginosas? ¿Cómo son sus historias? Pues claro que son muy rápidas, aceleradas, veloces, y uno la sigue hasta el final, y como decimos, que la seguimos con fruición. Bueno, hicimos todas estas actividades en función de la comprensión de este texto. Ahora yo les voy a proponer una que ustedes van a copiar y las van a hacer con sus profesores. Y es la parte de la producción sobre la base de este texto. Y dice así: piensa en una obra que hayas leído con fruición. Ya sabes que fruición es disfrute, placer, goce, complacencia. Ahora, explica el porqué de esa selección. ¿Por qué la seleccionaste? Hazlo en no más de 10 líneas. Aquí les vuelvo a recordar cómo es que deben hacer este texto. Bueno, aquí tienen esta actividad que es de redacción. Les recuerdo que hay que hacer una introducción, una oración que introduzca. En el desarrollo ya plantean cuál es la obra que seleccionaron y el por qué, la causa que le produjo ese goce, esa complacencia y por qué la disfrutaron. Y después un cierre. Esas son las partes de la redacción y esto es fundamental. Bueno, ahora vamos a pasar a la última actividad, que es la independiente, que esta también es independiente para ustedes, pero esta también
donde tienen que redactar. Y dice así: cuando los libros están de veras vivos, respiran, y uno se los pone al oído y le siente la respiración, y sus palabras son contagiosas, peligrosamente, cariñosamente contagiosas. Y aquí viene de nuevo el texto con la pregunta. Y comienza el texto diciendo: si un libro se puede leer impunemente, no vale la pena tomarse el trabajo. Cuando los libros están de veras vivos, respiran, y uno se los pone al oído y le siente la respiración, y sus palabras son contagiosas, peligrosamente, cariñosamente contagiosas. Argumenta la idea anterior. Si hay alguna palabra que desconoces, debe buscar su significado en el diccionario, por supuesto. Y la argumentación, recuerden que es dar razones para sustentar esa idea, la idea general. Y ya yo me estoy despidiendo, pero quiero hacerlo con una frase de Alfonso V que dice así: los libros son, entre mis consejeros, los que más me agradan, porque ni el temor ni la esperanza les impiden decirme lo que debo hacer. Nos vemos en un próximo encuentro.